entonces le toca a uno. No me ha llegado tu invitación, me dice Juan. Bueno, voy a cancelarla y volverla a enviar. Ahora, nada, todavía no. Bueno, envíame tú una solicitud nuevamente, Juan, a ver si de pronto ahí ya estamos en vivo. Juan, ¿me oyes bien? Te oigo, te veo, te siento, te intuyo. Qué Brindemos café. maravilla, qué maravilla también acá con un buen café. Este café es cultivado en la finca de Juan José, mi hermano mayor. Y antes de empezar este en vivo con este fantástico personaje, quiero permitirme leer algo que se llama puntos suspensivos. Escribir por necesidad o necedad. Escribir con la urgencia más apremiante que te acerca y te aleja de la gente. Escribir como un único verbo que invita a la acción como primera y última devoción. Escribir porque entre el latido y los dedos reconoces la obligación de la misma manera que el silencio también está en la voz. Escribir con sed y bajo el sol, también a la sombra del árbol mayor. Escribir con la certeza de ser parte de tu propia conspiración. Escribir como única religión. Escribir con odio. Escribir por amor. Escribir para tejer telarañas que rompe el viento después. Escribir para recordar que somos olvido y tal vez. Escribir para encontrar la mirada perdida. Escribir porque es una cita. Escribir una lágrima para leer una sonrisa. Escribir a primera vista. Escribir desde la oscuridad del ciego para encontrar luz entre mis manos. Juan Mosquera, qué alegría que estés acá en este espacio, La Sazón de los Creadores. Muchas gracias por la invitación, Andresito. Muchas gracias por leer ese texto. Que sí, que habla un poco de esa obligación que uno se impone de vivir todos los días y que eso le dé sentido al hecho de estar vivo, porque sabemos pues claramente que vivir es mucho más que respirar. Claro, quiero hacer una acotación para las personas que se están uniendo, para quienes están acá. Es un texto del libro Estaba en llamas cuando me acosté, escrito por Juan Mosquera Restrepo, quien está hoy con nosotros en La Sazón de los Creadores. Bienvenidos todos y todas al frente de la pantalla, en la punta de los audífonos, hoy o cuando vean este contenido. Juan, escribir. Hablemos de ese acto sublime de la escritura. Pues mira, veo que entre nosotros está María José Arjona y la quiero saludar. María José es una artista monumental y, y yo desde que la vi la primera vez hace muchos años, entendí que escribir es algo que no sucede con palabras o con tinta o con la mano siquiera, pero escribir es un asunto que sucede con el cuerpo y que transita a través del cuerpo, como diría María José. Yo creo que uno escribe porque tiene una necesidad de, no sé si de contar algo o de contarse algo a uno mismo. Yo realmente casi siempre escribo es para mí, lo que pasa es que a veces lo hago público, pero, pero el primero y el último de los lectores es uno. Yo no escribo, escribo, bueno, excepto la escritura por encargo, que de eso podemos hablar ahora, pero al principio ese tipo de escritura como la que leías tiene que ver con relatarme a mí para tratar de entender qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer. Eh, Cuando me tatué la primera vez en el cuerpo, y no es que me haya tatuado después de eso, es decir, el único tatuaje que yo tengo, dice, cine días sin línea, ni un día sin una línea. Y es un recordatorio de que todos los días tengo esa misión. Y ese tatuaje lo llevo en el brazo derecho por eso mismo. Juan, ¿escribes en el computador directamente
o te gusta escribir a mano, como diríamos, con bolígrafo, con esfero, con pluma, con lápiz? Escribo, yo llevo una libretica siempre, llevo un lapicero y anoto cosas, pero también escribo en el celular, en las notas del celular, o escribo en el computador, o estoy escribiendo muchas veces, casi siempre estoy escribiendo en la cabeza y me quedo con dos o tres frases que sigo trabajando hasta que llego a alguna superficie donde las pueda poner e intentar pulir. Eh, Como decía hace un momentico, escribe uno como con todo el cuerpo y con todas las superficies en las que se puede escribir. Bueno, Estaba en llamas cuando me acosté es tu primer libro publicado, ¿cierto? Es el primer libro publicado con mi nombre, que es distinto a mi primer libro. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué sensación te produjo? Y esta pregunta es está muy relacionada conmigo porque cuando yo vi mi primer libro publicado, que tú lo conoces, para mí eso cambió mi vida. ¿Qué sensación tuviste cuando viste ese primer libro, cuando viste este primer libro con tu nombre publicado? Viste tu nombre acá, Juan Mosquera Restrepo, y estaba esta colección de textos tan hermosos ahí puestos en el papel. El problema es que no solo vi el nombre, sino que vi mi cara por todas partes, porque Claro, la portada es de Federico Ríos, un fotógrafo y artista también notable y maravilloso de Manizales, que es el corresponsal gráfico del New York Times en este lado del mundo. Y, y verme retratado por él en ese libro, ver el nombre mío, como me gusta escribirlo con el apellido de mi mamá, lo que me claro. dio más que alegría, mucha tristeza porque ella no lo alcanzó a leer, ella se murió unas semanas antes. El libro está dedicado de hecho a ella. Yo pues lo vi y no sentí que me cambiaba nada. Yo lo que me di cuenta que cambiaba fue el día de la presentación que la hizo Sara Jaramillo Klinker. Sara y yo estábamos hablando, Sara es una notablísima escritora, tal vez la escritora Fantástica. más que ahora tenemos, digo por la proyección de toda su obra. Eh, Sara me decía, Juan, ¿vos te das cuenta que aquí están escritos sobre tu familia, sobre vos, y que estás desnudo? Y lo decía ahí pues delante de una cantidad de gente y yo no le entendía. Entonces ella terminó la frase diciendo, su primer libro se llama Cómo maté a mi padre, que ha Sí. sido, aquí en Colombia, un libro que es una sensación que va como en la edición 27 o algo así. Tú me lo Y dice, recomendaste. Lo leí gracias a ti. es un libro generacional, maravilloso, la generación nuestra atravesando por el dolor de ver caer los muertos más queridos. Y entonces ella me decía que ella se dio cuenta de que había quedado desnuda cuando al mes ya le habían dicho que se agotó la primera edición. O sea, eso le importaba a mucha gente la historia de Sara. Cuando estábamos hablando ahí, yo no tenía idea, obviamente, como en las historias de García Márquez, como cuenta él, yo que iba a saber que 20 días después la primera edición de ese libro que yo escribí ya se había agotado, lo cual es como un hito si vos estás escribiendo algo que ponen en el lugar donde dice poesía, porque pocos libros se compran, pocos libros se leen y mucho menos libros se venden de poesía en un lugar donde los libros no son lo más popular. Y ha sucedido como un fenómeno de identificación de la gente. Entonces yo pienso un poco que el libro es como un espejo y la gente se ve retratada ahí por lo que me cuenta, por lo que me dice, por la forma en que nos abrazamos, cuando alguien me habla de algo del libro. Entonces, qué pena que yo conteste tan largo. Más que sentir que la conmoción al ver el libro y tenerlo en la mano, la conmoción ha sido todo lo que ha sucedido después, porque de eso ya hace mucho más de un año y todavía esta mañana me escribían a decirme
Juan, vamos a poner tu libro en las bibliotecas populares y queremos que converses con 50 niños y no sé qué. Y uno es como, caramba, eso todavía sigue. Yo pienso que eso ya es un capitulito cerrado, como vos sabes que todo tiene su periodo, pero esto como que nada que se agota. Entonces a mí me sorprende mucho eso. Qué alegría. Juan, una pregunta. ¿Esta es una suerte de pregunta o de respuesta a esa frase repetitiva de Charlie de estaba en llamas cuando desperté? Pues mira, yo no conozco el estado en llamas cuando desperté. Yo conozco Estaba en llamas cuando me acosté. Porque realmente antes de que Charlie García la dijera, que es el título de un álbum, que él no firmó como Charlie, sino como Cassandra Lange, Sí, y es el título de sí. una canción dentro del Hijo de la Lágrima, la historia es esta, y esta historia es real, y esta historia apareció en la prensa argentina. Un hombre en estado de ebriedad y otras cosas más llega a su casa se está incendiando, y el tipo se acuesta en mitad del incendio, se acuesta. Eh, Llega la televisión, llegan los bomberos, están apagando, sacan al tipo lo entrevistan saliendo del incendio y le están diciendo, lo rescatamos de la cama y le preguntan cómo se inició el fuego y él contesta, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. Eso termina siendo todo lo que es para Charly García. Hay una respuesta a esa frase en una canción de Cerati que se llama Crimen. Para mí la música es muy importante, pero esa frase además de venir de Charly, que es uno de mis santos en el cielo sin santos que tengo, es también un recuerdo de las noches de insomnio, porque yo no duermo mucho. Entonces es como una metáfora de esa cama que no me deja dormir. Eh, También es como de que creo que hay fuego en las palabras y por eso cito a Jean Cocteau en el epígrafe del libro. Esa frase significa muchas cosas, incluso más allá de la canción o del álbum de Charly García, y termina siendo como una radiografía del momento de desasosiego, porque muchos de los textos que están ahí son escritos efectivamente en la madrugada. Ok, bueno, ahorita hablabas de escribir por encargo o no ver plasmado tu nombre. Cuéntanos esa faceta de escritor por encargo y a veces fantasma. Eso de ser ghostwriter es muy bonito. Uno lo que, hoy por ejemplo estuve toda la mañana con un director de una de las empresas privadas más importantes del país, escuchándolo para captar su tono al hablar, para que cuando yo escriba las palabras que él va a leer, que son sus palabras, uno simplemente tiene como el oficio de ser un traductor. El gran mérito del traductor es ser invisible. Entonces, yo sé el que quiere decir, yo le ayudo a decirlo de una manera en que tal vez se pueda decir mejor. Además, muchas veces estas personas son muy ocupadas y realmente es que no tienen tiempo para escribir eso. Y, pero lo que hace uno es tener el oído muy atento para que las palabras tengan el tono y el carácter de ese otro. Eso cuando uno escribe, por ejemplo, la voz de otra persona, que es algo que yo he hecho y que te contaba, me sucedió esta mañana. También he escrito libros que son investigaciones. Voy a citar aquí una, nada más. Las demás guardo la reserva, esta no la guardo porque Juan Pablo Barrientos, desde el día que salió el libro, a todo el mundo le dijo que yo lo había escrito. A Y, todo el mundo. Sí. y yo le decía, Juan, pero es que yo soy fantasma. Uno no nombra al fantasma. Entonces, con Juan Pablo empezamos a hacer todas esas investigaciones muy duras de pederastia en la Iglesia Católica. Eh, Eso no es un pecado, es un crimen. Sí. Cada hombre mayor que es sacerdote que viola a un niño. Hicimos un libro que se llama Dejad que los niños vengan a mí. Hace unos 3 años fue el libro más vendido en Colombia durante un tiempo largo y es el que comienza una trilogía que que va contando el desgarrante negocio que es la Iglesia Católica, y digo la palabra negocio porque trabaja como una empresa y ha sido dictaminada así
según las investigaciones y todas las conversaciones que he tenido con Juan Pablo, eh, por la justicia norteamericana como una empresa del crimen transnacional. No son palabras mías, son Sí, palabras de la justicia norteamericana. hay, y ahí hay otro par de cosas que quiero adicionar, y es que a mí me impactó mucho al leer el libro Dejad que los niños vengan a mí, porque es un libro hermosamente escrito y que tiene todo este trasfondo criminal tan impresionante. Que Y se lo le segundo que es, en ah, el rigor, quería decir que, y que se levanten el rigor de investigación. una investigación a prueba de demandas. A Juan Pablo lo han demandado las veces que quieras y Claro. todas las veces que gana. Y ese libro, no importa ni siquiera si está bien o mal escrito, ese libro es la investigación. Y esa investigación es brutal, te digo. E invito a los que nos están viendo y a los que nos verán a buscar a Juan Pablo Barrientos y a sus libros que son estremecedores y que yo creo que están cambiando. Sí, aquí se me fue un segundo la señal. Iba, aló, ¿me estás oyendo? Sí. Sí, te escucho. Iba a decir una segunda cosa, y es que desde hace un tiempo vengo siguiendo con un fervor impresionante a una periodista española que se llama Nieves con Costrina. La recomiendo profundamente. Ella habla de historia y tiene un segmento de un programa que se llama La Ventana en la cadena SER, un segmento de 15 minutos de lunes a jueves en el que habla de historia, y ella tiene un par de características, y es que es anticlerical y antimonárquica. Entonces, ella habla de la multinacional cuando se refiere a la Iglesia Católica. Ujú. Pero hablemos de cosas más divertidas, hablemos de música que bueno, es un tema que nos une, y en Medellín siempre recorrimos muchos lugares poniendo música y, y disfrutando y haciendo disfrutar a otros con la música. Pero es que vienen dos eventos La que en gente, tenía, los últimos... la gente tenía que escoger entre ir al bar en el que estaba Andrés poniendo música o ir al otro donde estaba yo, porque tampoco eran muchos los bares que ponían la música que nos gusta escuchar. Éramos una sana competencia y yo creo que hasta nos alcanzamos a prestar discos para poderlos poner en un sitio y en el otro, porque No, no había Spotify, no había nada no, y era uno con una de CDs y de vinilos. no, y sabes una cosa que pensé muchas veces mientras yo estaba poniendo música, o en Berlín, o en Dalí, o en Blue Rock. Yo pensaba, se me cruzaba por la cabeza, ¿dónde estará poniendo música Juan? ¿Sabes Ajá, también a quién pensaba mucho? ¿Dónde estará poniendo música Chava? ¿Qué música estarán poniendo? Pero volviendo a la música, quiero, quiero que me cuentes de un momento que ha sido muy especial, y es la canción Desaparecida de mm, Juanes. La canciones. canción Desaparecida, bueno, obviamente, cuéntanos, tiene un guiño también directo a la canción Desapariciones de Rubén Blades, pero también retratado en un contexto colombiano, ¿o no? Sabes que no, lo que pasa, si pudiera tener un guiño, el guiño que no se nota es a Blackbeard de los Beatles. Cuando empezamos, Ok, cuando empezamos a hablar de esta canción, Juanes y yo, cuando Juanes me invitó a escribir una canción con él, que es esta canción, él me dice, quiero escribir una canción sobre los desaparecidos, porque estaban saliendo las audiencias de la Comisión de la Verdad. Estaban claro, dando a ojos de todos y a oídos de todos a los responsables pedir perdón como nunca lo habían hecho, admitir las culpas que nunca habían admitido. claro. Y, y eso no se nos puede olvidar, y eso pasó hace 2 años y medio. Eso no estoy hablando de hace 20 años. Y estoy hablando de los 6.402 también, pero no solo de ellos.
Estoy hablando de uno de los horrores que además no es patrimonio de los colombianos. Los desaparecidos suceden en México, en Sudáfrica, en Argentina, en Chile, en el lugar que mires. Y, y cuando Juan me dice que quería escribir una canción sobre esto, pues sabía que yo tenía cierta proximidad, además con la Comisión de la Verdad con la que estuve trabajando, escribiendo asuntos. Claro, Eh, y movilizando también, he sido un agitador de oficio. Eh, él me hablaba de Black Bear, porque, pues claro, él había conversado con Paul McCartney y Paul le había dicho a él que esa canción, pues que tiene que ver con el desplazamiento en los 70s por cuenta de la guerra, pero es dicho en un tono tan poético que casi nadie está pensando en eso, salvo claro, quien historia de la canción. Aquí queríamos ser más directos, pero queríamos conservar la poesía de no convertir el texto en un panfleto. Por eso Juan extraía a colación lo de Blackbeard. Entonces, si una canción nos unió para escribir, fue esa. Y pues claro, vos podés citar a Rubén y no está mal, no está lejos. Esa canción es un himno. Y aspiraría uno a que esta canción logre algún día un tono como ese. Esa canción fue muy bella porque Juanes ya tenía la música, me la tarareó al oído y sobre esa base empezamos a escribir, nos juntamos una vez, incluso así como estamos vos y yo, porque por a su esposa le dio COVID, entonces no nos pudimos encontrar físicamente. Un diciembre nos sentamos, esa canción se escribió en 20 minutos y este muchacho estaba como, no puedo creer que en 20 minutos tengamos una canción, hagamos más. Era lo que él decía, hagamos más, hagamos más. El caso es que esta canción, que ya se ha ganado un par de Grammys, el Grammy latino y el Grammy norteamericano, haciendo parte sí. de vida cotidiana del álbum que la contiene, un álbum muy honesto y hermoso que recomiendo altamente de Juanes, donde él se sincera para volver a hablar de temas sociales y de su vida propia. Eh, esta canción tiene premios más grandes y es cuando uno va a algún lugar y escucha a la gente más humilde cantándola porque siente que la representa. Claro. El periodista que no conozco todavía me escribió al teléfono y me envió un video de el día que el Estado colombiano le pidió perdón a las 6.402 víctimas, madres de Soacha en su mayoría, y salía cada una a decir qué le había pasado. Una señora salió y dijo, yo no quiero, no les voy a contar ni de mi sobrino ni de mi hijo. Y arrancó a cantar eso a capela. La Wow. y la gente empezó a cantarla con ella. Y entonces la periodista me envía eso y una crónica para que se la haga llegar a Juan Esteban, se la paso pues obviamente a Juanes, los dos lloramos. Y yo le decía, este, este es el Grammy espiritual y es más importante que cualquier otra cosa que pase. Y yo sí creo que el Claro. poder de palabras en canciones, en poemas, en programas de televisión que los he hecho, o en libros, o en guiones. Ayer vi una película que quiero recomendar mucho, que está llena de silencio y pocas palabras, pero las palabras que dice las dice en el momento exacto, que se llama Perfect Days, la última película de Wim Wenders. Es el relato de un hombre que limpia baños en las calles de Tokio. Las películas que tienen los efectos especiales en las palabras son las que más me gustan, porque esos efectos especiales en las palabras te hacen imaginar todo, incluso más que toda la tecnología del 3D asediándote, que es muy hermosa. Pero cuando hay una buena línea, una buena frase, uno siente que algo lo está cambiando a uno. Y, y eso creo que es muy importante. Hay poemas dentro del libro que tenés que me han enviado fotos que se han convertido en grafitis desde literalmente el Cauca en Popayán, Cali, arriba en La Guajira, porque claro, algunos de esos textos son textos de denuncia o que recogen cierta memoria histórica y, y se han hecho canción con eso y me escriben que si la pueden, y yo úselos para eso, ¿no?
Entonces es muy bonito ver que las palabras tienen, y vos lo sabes muy bien, Andrés, una vida propia que uno no alcanza a dimensionar hasta dónde puede llegar. Sí. Juan, ¿qué te quita el aliento? ¿Qué te quita la pasión de escribir, la fuerza para escribir? La tristeza es un motor, pero también es un dique, y la tristeza no es algo que uno programe, entonces puede llegar porque le pasa algo a un hermano tuyo o a alguien cercano, o porque las cosas de uno no están marchando, entonces uno no tiene cuerpo ni para escribir. Uno intenta que la pasión esté, pero la pasión del escritor no está todos los días. Entonces, para eso existe lo que llaman la disciplina. Lo que haces vos es que te levantas a las 4:30 de la mañana, un café y A las tal, a 4. las 4 con el rigor, desafiando al club de las 5, vos te levantas a las 4. Y así vas a tener todo el tiempo para hacerlo y sabes que estás abocado a eso. Yo quisiera también tener una disciplina tan fuerte como la tuya, porque porque pues claro, uno, lo que siempre han dicho, la inspiración existe solo si te coge trabajando. Eh, Cualquier genialidad está hecha, sobre todo 99% dicen, de transpiración y 1% de inspiración. Entonces hay que estar en esas, trabajando. Hace poco un invitado, otra persona que también quiero mucho como a ti, Alejandro Aguilar, expresó algo que siempre dice y es el talento sin disciplina es una vergüenza. Y tiene toda la razón. Yo a veces creo que pasé de joven promesa a vieja decepción sin porque me siento mal conmigo, porque yo sé que soy bueno para ciertas cosas y no las hago, precisamente por la disciplina. Y creo que pero tiene toda la razón. Sí. También esto de darnos a nosotros mismos es un crimen. Mira, quiero que vamos. A ver, contigo una conversación siempre será un salto entre diferentes facetas y bueno, pues aquí como estamos en compartir tus procesos y ver cuál es la sazón tuya como creador, quiero que hablemos de un documental muy hermoso y que conozco desde, desde muy empezando su gestación, que es El silencio de los fusiles de la querida Natalia Orozco. Cuéntanos cómo fue tu participación en ese proceso, en ese proyecto. El silencio de los fusiles cuenta las negociaciones del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en Cuba durante casi 5 años. Hay algo muy fuerte. Yo creo que todos se acordarán que el 2 de octubre, por menos de 50.000 votos, ganó el voto del no sobre el voto del sí. Yo, obviamente, le hice campaña al sí. Pues de hecho, trabajé con el padre Francisco de Rux aquí en Antioquia en pos de eso, con plena y absoluta convicción. El caso es que este documental, que es coproducido por un canal francés que se llama Arte, que es un gran canal, y un canal colombiano que se llama RCN, que también aporta y hace cosas maravillosas. Eh, Estaba listo para ser estrenado antes de las votaciones. Si el documental hubiera sido emitido, les aseguro que la votación habría sido distinta. Y por eso en parte lo retuvieron un tiempo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la sinceridad expuesta de los guerreros que ya no quieren seguir en la batalla, de un lado y del otro. De la muestra también de que los alcances de los acuerdos no eran acuerdos para ellos, sino en el cuerpo total para todos. Pero también estábamos viendo lo que nos faltó ver, y es que en una guerra uno ve un adversario, uno nunca ve un ser humano. Y este documental nos permite ver personas de un lado y del otro, sufriendo, apasionándose, pidiéndose perdón.
pidiendo perdón, confrontándose. Es un documental muy bello en el cual yo llegué, pues yo también supe desde que comenzó con el primer camarógrafo que tuvo, que se llama Alejandro Koch, que murió en el transcurso, fue compañero nuestro de la universidad, de Natalia y mío. Yo a Natalia la amo desde la universidad y, y es muy bonita la vida cuando nos vuelve a encontrar. Esto de ser mejores amigos es muy bello. Y, y en un momento ella me dice, Juan, necesito ayuda con el guión, porque tengo 6 horas de película y esto tiene dos. Entonces me mandó las 6 horas y poquito a poquito lo fuimos editando desde las palabras, desde las secuencias, pero con base en lo que ella misma había escrito. Entonces uno recibía ciertas frases, tal, pero yo creo que es como más la mirada del que acompaña. De hecho, por eso la figura que está ahí es como de asesor de guión más que de guionista, porque es un poquito como lo primero que hablábamos del ghostwriter, es permitir que el otro hable con sus palabras también. Y porque cualquier autor está enamorado de su obra y una mirada ajena ayuda a que te desenamores. Uno no tiene, uno no sabe cuánto se demoró, cuánto se invirtió en hacer un plano. Entonces uno se puede deshacer de ese plano más fácil, vos lo sabes cuando has hecho cine. Entonces ellos dicen, no, pero si para hacer ese plano tuvimos que hacer esto durante 4 horas, pero llega una persona fría que no se sabe todo lo que hicieron ni cuánto costó y uno dice, pero si en ese plano también funciona, quitémoslo. Esa mirada del que puede aportar desde cierta frialdad, pero sobre todo desde cierto argumento, permite que obras de 6 horas terminen siendo de menos de 2. Y así en casi todo. Lo que sucede con un editor en un libro o un editor en una revista, que también he sido editor en publicaciones y demás. Lo que uno hace es tomar textos de otros y conversar. Cuando estábamos en plena pandemia, en el confinamiento más exactamente, me invitaron a ser editor de una revista que se llama Arcadia, que fue como la última gran revista cultural del país, que la publicaba semana cuando era otra, en la transición a ser lo que ahora es y cuando todavía era en alguna medida la que había sido. Y Sí. entonces, muy ambiciosos, nos planteamos una edición donde escribiera Leila Guerriero y donde escribiera Juan Villoro y donde escribieran una cantidad de plumas esa reflexión sobre el apocalipsis que estábamos viviendo. Y, y efectivamente te escribían y te mandaban un texto que en diagramación eran 14 páginas, pero para eso habían 6. ¿Y yo quién soy para editar a Juan Villoro, que es pues prácticamente el próximo Nobel mexicano? Entonces, lo que uno hace es conversar, más que sacar. Claro. Editar no es no es que las cosas queden como uno quiere, sino que puedan quedar de la mejor manera para el que realmente las está haciendo. Entonces eran conversaciones con todo este tipo de personajes, que además en esos días hablamos mucho, vos y yo me acuerdo, lo que hacen es decir, yo creo que la gente mientras más grande es más humilde. Y uno se sienta, y yo pues, ¿qué le voy a decir a Leila? Por favor. Esa gran, Y Leila, gran cronista. y la mejor cronista en español hoy día, columnista dominical del periódico El País, acaba de sacar su nuevo libro que se llama La Llamada, pero tiene cantidad de libros que tienen un gran compromiso con la palabra. Y entonces su compromiso es tal que si ella dice te entrego el viernes, te lo mande el miércoles, para que no tenga tiempo de conversar el viernes con ella. Una mujer que es requerida por los periódicos más importantes todo el tiempo, pero saca el tiempo a su compromiso y es con vos y te dice, usted es el editor, usted me dice por dónde vamos. Entonces eso Claro. también es una dosis de realidad, de recordar que todos igual, siempre vamos a ser iguales, todos tenemos un mientras tanto, es decir, en este momento uno hace algo y mañana está haciendo otra cosa, más los que somos tan dispersos como yo, pero es una buena enseñanza sobre todo para los que trabajan en puestos de poder, que el poder no es para Sí. que eso es transitorio y eso también intento no recordárselos a ellos. Entonces, yo
creo que todo este viaje por la palabra, por la imagen, por la música, es simplemente encontrar como lenguajes con los que uno se puede expresar. Y, y creo que la creación es una. Algunos la hacen por medio de la pintura, otros por medio de tal cosa. Todos son técnicas como vos lo haces muy bien, para enseñarnos incluso a negociar un guión. Pero, pero en últimas, lo que estamos haciendo es contar historias. Historias que nos Claro. van a ayudar a vivir y que a veces incluso nos van a dar de comer para vivir. Y ahí viene un tema que me parece muy interesante conversar contigo, Juan, y es, como creadores siempre tenemos demonios, demonios que nos persiguen, que en un momento determinado nos generan quietud, nos generan silencio, y quisiera saber cuáles son esos demonios en tu caso y cómo los combates. No solo con el tatuaje de cada línea, cada día una línea, sino qué otras cosas haces para combatir esos demonios que te quieren hacer quedar en silencio. Pues mira, una forma, a ver, yo alguna vez, bueno, entonces estudié periodismo y, y hay un demonio para cierto periodismo que a mí me gusta hacer y que he hecho durante mucho tiempo, que es un periodismo en corte más social que habla de las realidades del país. Entonces cuando uno hace eso, le llegan las amenazas y eso es un demonio. Entonces, la primera amenaza que me llegó a mí en la vida fue de parte de Carlos Castaño, que fue uno de los fundadores del movimiento paramilitar en Colombia, no solo en Antioquia. Y la amenaza de Carlos Castaño, voy a contar brevemente la historia. Yo escribí un artículo que se llamaba De Castaño Oscuro, que fue la respuesta a la primera vez que Carlos Castaño salió en televisión. La entrevistó Claudia Gorizati, que lo hizo quedar como si fuera Robin Hood, y que incluso mi mamá alcanzó a pensar, pero entonces es un buen tipo. Entonces yo lo que hice fue un recuento de las masacres y los crímenes que Robin Hood había hecho. Entonces eso salió esa misma semana en la prensa. Y el lunes llegó una carta, el lunes, una semana después, el lunes después de pasar una semana del artículo. Y llegó una carta al periódico donde contaban más o menos mis hábitos, que no eran pues muy exóticos, era dónde cogía yo el bus para ir a trabajar, dónde me bajaba, ¿Dónde dónde me habían visto, almorzabas? y contaban además, el director del periódico le decían dónde estudiaban sus hijos y ponían en sus manos lo que fuera a pasar. Entonces el director me llama y me dice: Juan, esta es la primera vez que estoy cagado del susto, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, hablando con él, que se llama Héctor Rincón, y con Juan Diego Mejía, en esa época que dirigía el canal de televisión al que yo estaba, que se llamaba Canalú, muy sinceros me decían: vea, yo me puedo ir, Héctor, yo me puedo ir para España ya, y me quedo allá una temporada. ¿Usted qué va a hacer, hermano? Yo no tengo cómo decirle véngase conmigo. Y Juan Diego, el que dirigía el canal de televisión, me decía: bueno, usted no tiene ni con qué irse para Bogotá. Entonces, pruebe a escribir otra cosa, deje de descansar eso un momentico. Entonces empecé a escribir más de música y, y eso es un demonio que le desvía a uno la mano, el temor de las amenazas. Luego llegó, cuando hacía televisión, me retuvieron, dicen ellos, secuestro, dicen otros, las FARC, cuando estábamos haciendo algo en la Comuna 3. Han pasado varias cosas de esas. Pero esos demonios se combaten primero con saber que uno no es un superhéroe. Todas esas cosas me han pasado hace más de 20 años y uno, mientras más joven, más cree que es indestructible y tal. Y mentiras uno va teniendo, como que sabe que hay gente que sufre por uno. Entonces uno combate esos demonios con prudencia, que fue una palabra que iba aprendiendo. Y con no dejar de todos modos de... Si no lo podía hacer una crónica, entonces lo hice en un poema. Y el poema terminó teniendo más resonancia que la crónica y tal vez incluso más lectores, encontrando otras
formas de contar eso. Yo creo que así se vence, por ejemplo, a un demonio directo como el de la amenaza. Hay otros demonios que en ese momento no se me ocurren, pero, pero que se enfrentan es como de la siguiente manera, perdón por el silencio, pues para los que les estorbe, a mí no me estorba el silencio, pero sé que en transmisiones de estas el silencio parece que se hubiera dañado. Vean, yo empecé a escribir como a los 14 años, yo escribí siempre, pero a los 14 años me di cuenta que tenía que escribir. Me di cuenta que tenía que escribir porque el día antes de sentir que tenía que escribir intenté suicidarme. Entonces cuando no lo logré, lo que pude hacer fue escribir y empecé a escribir y sentí que escribir me estaba dando vida, me estaba dando las ganas de no repetir lo que había intentado hacía un día, hacía dos, hacía una semana, hacía un mes. Entonces, aquí no es exageración ni es un lugar común, es literal. La escritura me salvó la vida porque, porque pude poner todo eso que me había hecho sentir tan mal en un papel y no era para que lo leyera nadie. Luego puse eso en el periódico escolar porque todavía estaba en el colegio y, y bueno, y empecé a compartir las cosas con los demás, que además también le hacen sentir a la gente que no está sola, porque todos atravesamos por lo mismo. No importa el idioma, ni el acento, ni el color de la piel, el hambre se siente igual. Si has sentido hambre, sabes que hambre está sintiendo alguien. El frío, Andrés, se siente igual sin importar la altura ni la velocidad del viento. Si uno sabe qué es el frío, puede entender cuando otra persona le dice tengo frío. Y así. Entonces escribir también es eso, es compartir el frío que a uno le da, es compartir el hambre que uno siente y tratar de retratar el frío y el hambre de los demás. También las alegrías, también sentirse enamorado. No piensen que todo lo que escribo es triste, pesado y agobiante, no, también cabe en el humor y otras formas. Pero, pero básicamente creo que es un proceso como identificarse para que el lector no se sienta solo y sobre todo para que el escritor que hace eso a solas recuerde que no está solo. Okay. Juan, quiero recordarle a todas las personas que están acá en este momento y que van a ver este contenido o lo van a escuchar en el futuro, que este es el podcast La Sazón de los Creadores, y es para descubrir cómo es esa cocción de diferentes artistas. Hoy tenemos a Juan Mosquera, un gran amigo, con quien nos queremos mucho y nos profesamos frecuentemente nuestro cariño y nos la pasamos whatsappeándonos, enviándonos por WhatsApp canciones y declaraciones de amor irrestrictas. Hay aquí en la sazón de los creadores, tengo una sección que es de pregunta rápida, respuesta sin pensar y rápida. Hágale, yo intento. Tienes la posibilidad de montarte en el DeLorean de Back to the Future, de Volver al Futuro. ¿Vas al pasado o al futuro? Al pasado que no existe y el futuro que tampoco, yo creo en el presente constante, pero iría al pasado porque ahí vienen mis recuerdos, entonces buscaría algunas cosas ahí. ¿Qué buscarías? Yo creo que buscaría ciertos abrazos de personas que he querido y que hace tiempo no abrazo. Si te pudieras ir a una época en la que no estuviste, en el pasado, a lo largo de la historia, no sé, al medioevo o al siglo XIX, ¿a dónde irías? Por algo que estoy haciendo ahora, quisiera encontrarme con Diderot, francés, filósofo que fue uno de los autores de la primera enciclopedia, la enciclopedia francesa. La gente habla mucho en la enciclopedia británica. La enciclopedia francesa fue la que realmente abrió las puertas del siglo de las luces, de la iluminación. Y allí se hizo un trabajo que empezó con dos personas, Diderot uno de ellos,
Luego se juntaron todas las mentes pensantes de la época y construyeron esa primera gran enciclopedia que borró el medioevo y el oscurantismo, que fundó las bases de lo que hoy es nuestra democracia, por ejemplo. Yo quisiera hablar con él porque a él lo atacaron desde la censura, porque a la iglesia no le gustaba que pensara en voz alta y a los monarcas tampoco, y lo condenaron a la cárcel, y todo lo que escribía tenía que ser leído por un gendarme que tachaba las cosas que no le gustaban. Entonces quisiera hablar con él sobre esos párrafos que nunca nadie leyó. Ok, perfecto. Independiente de tus No creencias, te... si pudieras hablar con Dios, ¿qué consejo creativo le darías o qué consejo creativo le pedirías? Bueno, lo bueno de ser ateo es que muchos ateos rezamos con poemas. Eso cumple la labor de las oraciones. Y que podemos poner en ese lugar donde otros ponen a Dios a cualquier deidad cercana. Entonces hoy, por ejemplo, conversando con vos a esta hora, mi Dios cercano sería Prince. Entonces yo a Prince le preguntaría por su proceso creativo y por su obsesión de guardar memoria de eso. Ustedes saben que Prince murió hace ya 6 años y, y se dice que él no grabó una sola nota más después del año 2000. Él había grabado tanto en su estudio que lo que hacía era ir sacando. Pues, y de hecho yo creo que sí siguió grabando algunas cosas, imposible que no. Pero es que era como una máquina de crear y de crear en distintos estilos y de ser capaz de pensar en si esta canción la canta Sinéad O'Connor, tiene que ser así. Si esta canción la canta tal, tiene que ser así. Si esta canción es para mí, es de tal manera. Y particularmente le preguntaría por qué no quiso grabar We Are the World, por qué fue tan pendejo. Bueno, Juan, tengo instalado en mi computador un muestreo aleatorio de oficios modernos Uh-huh. y estoy empezando a hacer el ejercicio con los invitados a la sazón de los creadores de hacer el muestreo aleatorio y preguntar en ese oficio cómo aplicaría la creatividad. Va. Oh, No me asustes. no, esto está, esto está, esto está muy loco. Un recolector de muestras coprológicas de un laboratorio. Pero no está, mira, antes está muy poético, porque la película de las que les hablaba ayer es el hombre que limpia los toilets, los inodoros. Ok, Yo haría lo mismo que hace él. Él anda con un espejito para ver que todo realmente quede súper bien limpio. Yo lo que haría es primero usar, el acto creativo sería tener guantes de colores distintos, porque si tengo que sentir que soy yo. Y tuve una época larga de la vida en que me ponía una media de un color y otra de otro. Entonces me pongo un guante de un color y otro de otro, y la creatividad ahí estaría, primero, no serle infiel a la ciencia, porque uno no puede poner de creativo para tener resultados que no son científicos, pero lo que sí haría sería tener un montón de aditamentos, los de mi trabajo, de colores, para que el trabajo tenga algo distinto al gris, al ocre y obviamente a ese café que lo inunda todo. Tendría muchas cosas de colores para hacer el trabajo que los demás hacen con cosas más convencionales. bueno, Juan, quiero invitar a todos realmente a que se hagan un gran favor y lean esta belleza de libro. Estaba en llamas cuando me acosté, autor Juan Mosquera Restrepo. Que te sigan en qué redes sociales, Juan, Yo creo, por dónde. yo creo que es mejor que no me sigan para que no me pierdan, pero soy más activo en Instagram, entonces pueden buscarme como Juan Mosquera Restrepo, aunque en todas las redes sociales, que solo uso tres,
aunque casi siempre es una, pero entonces Juan Mosquera Restrepo, igual en Twitter o X, o en Facebook, o en Instagram, como les dije. Eh, Otras threads y TikTok y esas cosas no tengo, pero, pero yo creo que nos podemos encontrar por ahí en cualquier DM, que yo siempre contesto. Sí. Bueno, Juan, la inteligencia artificial en este mundo creativo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿Te produce miedo? ¿Te produce esperanza? Mira, no, uno, uno, uno de los oficios que hago, además, es conversar en público y que le paguen a uno por eso. Entonces, esta semana, de hecho, estuve conversando con el director de la florería más importante de Colombia y una de las del mundo más importantes, que se llama Camiro, que son los exportadores de flores más grandes de Sudamérica. Le preguntaba eso mismo, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Y él me decía, es un aliado, me va a ayudar a hacer cosas y a diseñar procesos que hace que los campesinos se cansen menos, no que se queden sin trabajo. Le pregunté lo mismo al director financiero de la Universidad de Antioquia, que además es profesor y decano, y decía, no le puedo tener miedo, tengo que enseñarle a los alumnos a crecer con eso, porque es una realidad que está ahí que no se va a ir. La tercera persona que está en la conversación y a la que le hice la misma pregunta es el director del Hospital Mental de Antioquia, que es el hospital mental más grande de Colombia y el más moderno. Y decía, la inteligencia artificial nos puede ayudar a llegar a medicamentos más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ahí hay esperanza. Con Juanes, cuando estábamos grabando el video de esa canción, él me mostró, yo no conocía, eso fue hace año y medio, casi dos, me mostró el chat GPT, cuando eso apenas estaba saliendo. Me decía, mira, huevón, yo le pido una décima espinela y la saca tan, decime sobre qué crees, y la daba. Y uno la leía y estaba correcta, pero faltaba el espíritu. Y yo creo que ninguna máquina va a tener durante un tiempo muy largo, yo no sé mañana, la posibilidad del espíritu humano, que es lo que hace que una palabra, no es que la frase esté bien escrita, sino que la frase estuvo bien sentida al momento de ser escrita. Y por eso transmite lo que transmite. Entonces, yo no le tengo miedo si el asunto es escritura. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial si el asunto es hacer televisión, puede ayudar a tener cámaras robóticas mejores. Yo creo que lo que nos tenemos que replantear no es que nos vamos a quedar sin trabajo, sino que tenemos que emplearnos de mejor manera. Yo creo que esta es una campanada. Creo que no estamos preparados tampoco. Y, y creo que sí, no hay forma de detenerla. Y tampoco hay nadie interesado en detenerla realmente. Entonces, entonces esto es ser conscientes de una palabra para siempre, adaptación, que es una palabra que siempre estuvo con nosotros. Tenemos que Sí. adaptarnos a lo nuevo, nada más. Acabo de recordar, y qué bonito espacio para cerrar esta conversación. Podríamos quedarnos conversando horas, como lo hemos hecho varias veces, pero acabo de recordar ese monólogo final de Blade Runner, Lágrimas en la lluvia, Uh -huh. lágrimas en la lluvia, sí. Juan, como siempre, qué hermoso verte, escucharte, siempre estamos ahí y qué bonito tenerte acá en la sazón de los creadores. ¿Alguna palabra para despedirnos? Pues aprovechando esto que decís de Blade Runner, solo quiero decir esto. Cualquier relato, incluso los de ciencia ficción, son todos relatos autorreferenciales. La fantasía más grande, muchachas y muchachos que nos ven, es la historia de un niño, es la historia de una niña, es algo que está sucediendo aquí. Lo que pasa es que somos los únicos seres capaces
de la metáfora. La metáfora, muchachos y muchachas, es lo que nos hace posible ser creadores todos los días. Y uno crea en la cocina, y barriendo, y siendo bacteriólogo, siendo... La creación no es un patrimonio del artista, nunca crean en eso. Todos somos creadores porque nos despertamos con algo que no sabemos dónde está y que nos da el motor para todo lo demás, que se llama la ilusión. Esa ilusión no te pregunta qué estudiaste, esa ilusión no te pregunta ni siquiera en qué estrato estás, ni en qué barrio te despertás. No, la ilusión te dice, vamos, pon el pie afuera de la cama. Y eso es el primer acto de creación. Juan, la buena estrella para ti. Para vos también y para los que nos acompañan. Un gran abrazo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y a los que nos van a acompañar. Nos sigan en YouTube, en el podcast La Sazón de los Creadores. Un abrazo, feliz noche y muchas gracias. Gracias, chao.